vez se han preguntado por qué no hay buenas películas de videojuegos? Digo, claro que hay algunas que son peores que otras. Pero cuando nos ponemos a pensar, ¿existe una sola buena película de videojuegos? Yo no lo creo, y se han hecho algunos intentos por hacer películas de videojuegos, y por algunos me refiero a muchos. Entonces no creo que sea casualidad que dentro de tantos intentos no haya habido uno solo bueno. Muchos dicen que es una maldición, yo no lo creo, yo creo que más bien se le están buscando. Soy Samuel Casado, gracias por estar aquí en iGeek. Hoy les voy a contar mi teoría acerca de por qué los videojuegos no han funcionado al día de hoy en el cine. Con tantos ejemplos en este caso, uno pensaría que es fácil apuntar al elemento que está haciendo que estas películas sean tan malas. Y de hecho creo que lo es. Es algo muy sencillo, pero de lo que no mucha gente habla ni explora. Creo que el principal problema recae en que ambos productos tienen caminos muy diferentes. Vamos a pensar en que los dos, su objetivo es entretener, pero sin embargo los dos tienen caminos bastante diferentes. El cine lo que quiere, o sea, cuando tú vas al cine lo que quieres es que te cuenten una buena historia, quieres engancharte con los personajes, interesarte por los personajes, o incluso muchas veces solamente quieres buena comedia o buena acción. Pero al final de cuentas todo recae en la historia. Por otro lado tenemos a los videojuegos, que en realidad el objetivo de los videojuegos es meramente eso, jugar. Si la jugabilidad y la mecánica del juego son buenos, bueno, pues es lo que nos va a hacer invertir varias horas ahí en el control. Entonces el objetivo central de los videojuegos no es la historia ni los personajes. Claro que hay algunas excepciones, pero en realidad son poco comunes. Ver una película de hecho es una actividad sedentaria que de hecho no exige ningún tipo de exigencia al usuario. Simplemente sentarte, ver la película y no tener ningún tipo de interacción con el cine. Si hablamos de los videojuegos es totalmente lo contrario. Requiere de interacción, requiere de estar ahí pendiente, de tener el control, estar activo dentro del juego. ¿Y cuándo los dos es mejor? Pues ninguno propiamente. Hay que entender una vez más que son caminos completamente diferentes y son medios totalmente diferentes. Este es lo principal. Son medios totalmente diferentes. La fuerza del cine está en la historia de los personajes. Cuando vemos a los videojuegos, su fuerza está en la jugabilidad y la dinámica y las horas que vas a pasar bajo el control. Vamos a hablar de los personajes de videojuegos, que la verdad es que hay varios que son muy admirables y son memorables, pero la verdad es que hay bastantes más que son muy olvidables. La mayoría de los personajes que vemos en las convenciones que se están haciendo cosplays o demás es realmente porque son unos badasses o porque están chistosos o porque se ven rifados y su diseño está padre. Y esto es muy bueno, esto la verdad es algo bastante bueno. Mario es muy complejo, pues no realmente, pero es un personaje con el que crecimos en la infancia, entonces pues por eso se hacen cosplays de él. Y ese fue un ejemplo muy exagerado, pero vamos a hablar de Master Chief. Sí, un personaje muy complejo al que raptaron de chiquito y que se lo llevaron y lo raptaron y lo metieron en un programa para ser un super soldado y una máquina de matar y demás. Y sí, es una historia compleja. Pero ¿qué tal si regresamos al Master Chief de ese Halo Combat Evolved, del primer Halo que salió? No tenemos esa historia de Master Chief, no conocíamos la historia de Master Chief, o sea que meramente empezamos a admirar a Master Chief realmente por ser un badass y que no sabíamos su identidad. Y de hecho a la fecha no la sabemos. Personajes de Resident Evil son muy complejos y tridimensionales y demás. Pues no realmente. Y como pensamos en, por ejemplo, los de Left 4 Dead 2, son personajes que citamos mucho y que recordamos mucho. ¿Alguien se acuerda de los nombres de ellos? Pues no realmente. Pero ahora hay que dejar en claro que todos estos personajes funcionan muy bien en los videojuegos, porque en los videojuegos, una vez más, su centro no es la historia y los personajes. Y más que nada, puedes jugar a estos personajes, meterte en su piel y pretender que eres esos personajes. Los estás moviendo tú, los estás controlando. Claro que podemos hablar de personajes badasses del cine también, como de que no vamos a hablar de Terminator. Schwarzenegger hizo al Ultimate Badass en esa película de Terminator. Y Terminator 2 al día de hoy todavía es una película recordada, muy compleja, y muchos dicen que es la mejor película de acción de la historia. Pero, entonces, ¿por qué está recordada Terminator si realmente el Terminator, o sea, Schwarzenegger, es un personaje unidimensional y muy básico? Bueno, pues esto se debe a que Terminator 2 tiene una gran historia, tiene alrededor del Terminator personajes complejos que ayudaban a hacer una muy buena historia. Y es una historia compleja. Y alrededor del Terminator, una vez más, hay personajes complejos que ayudaban realmente a construir una historia de verdad. No solamente es el hecho de admirar a Terminator por ser un badass. Rocky es otro ejemplo. Mucha gente se acuerda muchísimo de esa cuarta película de Rocky, pero hay que recordar que esa primera entrega de Rocky no era acerca de terminar la Guerra Fría, sino acerca de una misma superación del personaje de Rocky. Esa primera película no se centra tanto en el box como ustedes recuerdan. Vamos, incluso la película corta antes de que te digan quién fue el ganador de la película. Esa fue una película, el ganador de la pelea. Esa fue una película que realmente fue acerca de superación personal, y más que de box en realidad. Y por otro lado también tenemos Rambo. Dios mío, hay que recordar que en Rambo 1 solo muere una sola persona.
Las historias son otro punto débil de los videojuegos y vamos, hay que dejar en claro, Hideo Kojima hacía excelentes historias y muchos Final Fantasies tienen excelentes historias, pero realmente muchas veces en los videojuegos y sobre todo en las que han elegido para hacer películas, las historias son meras excusas para jugar alguna mecánica, para estar jugando cierta aventura, para estar jugando cierta escena y tener acción o demás, y más que nada jugarla. Y más que nada hay que pensar en esto. ¿Cuántas veces nos saltamos esas escenas cinemáticas o esos cortes cinemáticos de los juegos? Me imagino que muchas. Y realmente esto es una señal de que ni la historia ni los personajes nos interesan. Vamos a analizar otro ejemplo, los fighters. Sí, es un ejemplo exagerado y la verdad es que nadie juega a los fighters por la historia que te están ofreciendo. Quizás haya un par de excepciones por ahí, pero realmente los fighters cuando tienen historia casi no las jugamos. Es un ejemplo exagerado, sí, pero creo que deja muy en claro el punto al que quiero llegar, en que las historias y los personajes en muchas ocasiones no son el fuerte de los videojuegos. Y vamos, no quiero insultar a nadie con esto, porque la verdad creo que nadie se insultaría si decimos que las películas tienen mala jugabilidad. Ahora, el problema existe cuando quieres traducir un videojuego que no tiene buena historia y no tiene buenos personajes a la pantalla grande. Claro, pierdes obviamente la jugabilidad. Y esto obviamente te deja con el mero cascarón del videojuego, que son la historia y los personajes. Y si no son lo suficientemente fuertes, poderosos y para sostener una película, la película se va a tambalear. Y sí, vamos, hay que dejar en claro que es súper padre ver a estos personajes en la pantalla grande interpretados en una live action. Es padrísimo, pero la verdad es que las historias y esos personajes no son lo suficientemente grandes para llenar una película que de nuevo, su punto central son la historia y los personajes. Cuando soltamos estas películas en cartelera, nos encontramos que la audiencia va a ver estas películas en la cartelera y si no se encuentra con una historia enganchante o personajes que lo intriguen, realmente a la gente no le va a interesar mucho. Vamos a pensar otros dos ejemplos, Mario Bros una vez más y Mortal Kombat. Son dos juegos que en su momento les hicieron películas y claro, en su momento fueron grandes productos de la mercadotecnia, pero pues todos sabemos lo que pasó. Entonces, recapitulando, hay que pensar que un juego que no tiene historia ni personajes suficientemente fuertes para pasarlo a la pantalla grande, claro que no va a pegar en la pantalla grande. Y al momento, al día de hoy, no han sabido elegir los juegos para hacer esta transición. Cuando sacrificas la jugabilidad, realmente te quedas con el mero cascarón que es la historia de los personajes y esto no funciona. Pero entonces, ¿esto quiere decir que no hay esperanza para los videojuegos en el cine? No realmente, porque vamos, muchos de estos argumentos los podíamos hacer con las películas, con los cómics, por sí solos. Y bueno, pues hoy tenemos un gran universo de películas de cómics en el cine y vamos, son grandes películas además de esto. El problema entonces es que los estudios no han sabido elegir qué videojuegos adaptar a la pantalla grande. Allá afuera hay grandes ejemplos de videojuegos que tienen grandes historias y tienen grandes personajes. Heavy Rain es uno de ellos, The Last of Us es uno de ellos, por amor de Dios. Ellie, no tienes la menor idea si casarte o adoptarla. Sí, dije mucho. Pero vamos, yo creo que este tipo de cosas pueden cambiar. Al final de año todavía vamos a tener Assassin's Creed, que para mí es un juego que tiene una gran historia. Y créanme, estoy muy intrigado por ver lo que Michael Fassbender tiene para nosotros en esta entrega al final del año. Entonces, espero que al final de año pueda llegar y sentarme aquí y decirles, ya al fin tenemos una buena película de videojuegos. Se puede. Solamente hay que saber elegir cuáles queremos adaptar. Soy Sergio Casab, gracias por estar aquí en iGeek. ¿Qué opinan ustedes acerca de estas adaptaciones de videojuegos a películas? Coméntanoslo aquí abajito, recuerden suscribirse, damos manita arriba, soy Sergio Casab, muchas gracias.